Hola, buenas tardes. Me llamo Martín, soy psicooncólogo. Desde hace 23 años desarrollo mi trabajo en la Asociación Española contra el Cáncer, que ha sido pionera en este sentido. Y bueno, pueden entender que como psicooncólogo, bueno, pues mi relación con pacientes, por supuesto oncológicos y familiares directos de los mismos, y el dolor, bueno, pues es cotidiana. Bueno, espero y agradezco desde luego las palabras de que esto va a ser el broche de oro y espero soportar la presión de tal calificativo, pero bueno, no sé si será el broche de oro, pero lo que sí me gustaría es que bueno, pues la charla, bueno, pues sea al menos amena y un poquito interesante. Hoy en día, bueno, pues siempre que hablamos de la enfermedad, de los pacientes, siempre hablamos de la importancia del concepto integral, es decir, hay que integrar todo, los aspectos orgánicos, los aspectos emocionales, sociales y de calidad de vida, e indudablemente, bueno, ¿qué voy a decir yo? Que soy psicólogo, pero desde luego creo que la atención psicológica a los pacientes con dolor crónico, y añadiría, y a los familiares de los mismos, sobre todo los que asumen el rol de cuidadores, pues es una labor muy importante. Bueno, aquí tenéis la definición, disculpad por el tuteo, pero es que tengo la tendencia innata. Aquí tenéis la definición de dolor desarrollada por la Asociación Internacional para el Estudio del Dolor, que es que el dolor es una experiencia sensorial y emocional desagradable asociada con una lesión ística, que como bien sabéis, una lesión ística es cualquier lesión que se produzca en un tejido y que básicamente puede producirse por dos factores, o por una agresión ambiental o por una anomalía en la reproducción celular, presente o potencial o descrita en términos de la misma. Bueno, esto, si lleváis varios días tratando el dolor, es probable que esta definición ya haya salido en más de una ocasión. Bien, el dolor indudablemente es tan viejo como la humanidad, ya desde los albores de la humanidad, cuando empezamos a vivir en sociedad, los seres humanos buscaban paliar el dolor, para ello a veces se recurría a la magia, y actualmente continúa siendo la razón principal en la consulta médica y por supuesto en las farmacias. Me imagino que un porcentaje muy elevado de gente que acude a una farmacia solicitando algún fármaco o solicitando el consejo del farmacéutico o de la farmacéutica que está allí, es porque en ese momento tiene algún dolor. El dolor es el problema, es uno de los problemas más importantes de nuestro tiempo. John J. Bonica. ¿Habéis hablado de John J. Bonica a lo largo de estos días? Bueno, pues aquí voy a romper una lanza en favor de este hombre. John J. Bonica, que fue el fundador de la Asociación Internacional contra el Dolor, es posiblemente la persona que a lo largo de estas últimas décadas más ha hecho para ayudar a los pacientes y las personas con dolor. Os invito, porque es un personaje, John J. Bonica, con una vida interesantísima. Es más, creo que se merecería una película de Hollywood. Era un anestesiólogo que se costeó sus estudios universitarios como luchador. Llegó a ser campeón del mundo de lucha libre, tuvo más de 1500 combates y debido a esos combates le quedaron cantidad de lesiones crónicas. Tenía una lesión crónica, fue operado varias veces de cadera, tenía varias articulaciones completamente destrozadas y debido a esa experiencia personal se interesó por el problema que supone el dolor. Cuando el dolor está presente, todo lo demás no cuenta. El dolor agudo se transforma, se hace crónico, permanente, incapacita a las personas. El dolor crónico se convierte en el centro de la vida cotidiana. Vamos a ver, uno de los problemas fundamentales de las personas que tienen dolor crónico es que en muchos casos caen en un estado de desesperación. Cuando digamos que la medicina convencional ya no alcanza
a mitigar el dolor que padecen estas personas, es cuando se lanzan a aventuras extraordinarias, ¿no? Buscando, pues eso, pues es que me han comentado que hay un señor en Zamora que hace unos preparados de hierbas. Esto es algo que yo veo muy habitual, vamos, con mucha asiduidad en mi consulta con pacientes, ya digamos que pacientes oncológicos que están en estadios avanzados de la enfermedad y que realmente tienen dolores y dolores serios, importantes, y claro, tampoco quieren llegar a ese estado. Evidentemente, si uno empieza a utilizar opiáceos, puede llegar a no tener dolores, pero claro, a costa de perder prácticamente la conciencia. Entonces estas personas buscan a veces, llevados por la desesperación, bueno, pues opciones en lugares donde no van a encontrar generalmente respuesta a sus problemas. Pero está claro que el dolor, cuando se hace crónico, en muchos casos lleva a la desesperación más total y absoluta. Bueno, centrándonos ya en el motivo de la charla, los aspectos psicológicos del dolor. Bueno, en los orígenes de la medicina el dolor quedó prácticamente reducido a su condición como síntoma con valor diagnóstico. A día de hoy, en cierto modo, sigue sucediendo. Claro, hay un problema fundamental con respecto al dolor. El dolor no lo podemos cuantificar ni lo podemos medir. No podemos hacer una valoración objetiva del dolor. De hecho, como bien saben, pues hay un umbral de dolor que es completamente diferente de unas personas a otras. Entonces, debido a su falta de valor, digamos, empírico, para la medicina tradicional el dolor siempre ha sido algo secundario, es decir, importante en cuanto a que, según cómo sea el tipo de dolor y dónde esté localizado, se pueden extraer consecuencias a la hora de establecer un diagnóstico, pero se prescinde de tratar el dolor en sí. Y volviendo a John J. Bonica, Bonica dijo, que falleció, que el dolor posiblemente sea la experiencia humana más compleja. Y estoy total y absolutamente de acuerdo con él. El dolor engloba prácticamente todo lo que nos puede afectar como seres humanos. El tratamiento psicológico del dolor, por supuesto, en la medicina tradicional, hasta hace relativamente poco, ni siquiera era tomado en consideración. Bueno. En 1960, el anestesiólogo John J. Bonica fundó la primera clínica del mundo dedicada por entero a la investigación y al tratamiento del dolor. Integró aspectos psicológicos y médicos en su evaluación y tratamiento. Fue el primero que lo hizo. Fue el primero que se dio cuenta de que había que integrar en un tratamiento, para que fuese correcto y para que pudiese funcionar, ambos aspectos, digamos el aspecto orgánico, pero también el aspecto psicológico o emocional. Su éxito, el éxito de esta clínica, también se debió en parte a los trabajos de estos dos psicólogos, Wilbert Fordyce y Richard Sterbach, cuyos trabajos, tanto a nivel de investigación como tratamientos, líneas de tratamientos que establecieron, siguen estando vigentes hoy en día. Pero el gran mérito de Bonica fue el tener la capacidad de integrar todos los aspectos. Bueno, la contribución fundamental de Fordyce fue el empezar a utilizar técnicas conductuales para ayudar a los pacientes con dolor. Y la contribución fundamental de Sterbach fue que él consideró que el dolor, desde el punto de vista psicológico, constituye un cuadro complejo, y como cualquier cuadro complejo, bueno, pues incluye problemas específicos. Él hizo una clasificación muy larga que yo he resumido en 10, que me parece que son los fundamentales. El primero, percepción del fracaso de los recursos terapéuticos. Esto viene al hilo de lo que comentaba anteriormente, es decir, cuando una persona tiene un dolor y va al médico, le receta un determinado fármaco, pero sigue teniendo dolor, vuelve, le recetan otro y así sucesivamente, y el dolor permanece,
pues en muchos casos esa percepción que ese individuo tiene de que los recursos terapéuticos no están funcionando es lo que le lleva a la desesperación y a buscar salidas, digamos, poco recomendables. Dificultad para describir el cuadro clínico. Claro, esto es un problema, porque luego más adelante vamos a hablar de los tipos de dolores, pero claro, no dejan de ser conceptos difusos. El dolor es agudo, o el dolor irradia. Claro, el lenguaje tiene limitaciones, y a veces cuando se le pide a una persona que intente describir el tipo de dolor que tiene o que padece, en muchos casos no es capaz de hacerlo, sencillamente porque carece de las habilidades lingüísticas mínimas para poder describirlo, y en otros casos es que realmente es muy difícil de describir o de explicar mediante palabras. Exceso de reposo y reducción de nivel de actividad física. Bueno, es algo fundamental. Es algo fundamental. Nosotros cuando tratamos a una persona con un dolor crónico, intentamos por todos los medios que esa persona siga manteniendo cierto nivel de actividad física, pero sobre este punto volveremos más adelante. El abuso de los opioides y de los psicofármacos, los trastornos que el dolor produce en el sueño. Bueno, evidentemente, si una persona tiene dolores, pues no va a conseguir dormir bien. Alteraciones del humor. ¿Habéis conocido alguna vez a alguien que con un dolor de muelas esté contento? Es imposible. Cuando uno le duele algo, es imposible. Yo recuerdo que hace años, con un cuñado mío, que es médico, yo me estaba molestando una muela del juicio, y entonces estaba en su casa cenando, Nochebuena, y me dijo, mira, tengo aquí nolotil, y luego tengo, no recuerdo ahora del fármaco, es un fármaco que se usa mucho como analgésico, bastante fuerte, hay gente incluso que se lo inyecta. Dice, bueno, la ventaja que tiene este es que si te tomas un nolotil 2 o 3, el umbral del dolor, si el nolotil llega aquí, ahí sigue. Este otro, según aumentes la dosis, va subiendo. Entonces, bueno, yo me tomé uno, y me acuerdo que me iba para casa. Al llegar a casa noté que la muela me seguía doliendo un poco y me tomé otro. Al día siguiente, por la mañana, es que no me podía levantar de la cama. Tuve que ir a gatas, intenté desayunar, no pude, volví para la cama y a las 2 o 3 horas llamé a mi cuñado y le dije, oye, mira, es que estoy fatal. ¿Pero cuántos tomaste? 2. Y se rió, dijo, no vales para nada. Hay gente que toma 10, 12 al día. Dice, bueno, pero a que no te duele la muela, ¿no? Digo, no, y si me das un martillazo en la cabeza, pues probablemente tampoco, pero la sensación era muy desagradable, casi prefería que me doliese la muela. Deterioro de las habilidades de comunicación, lógicamente, no creo que merezca mayor descripción, abandono del trabajo, restricciones de las fuentes de estimulación, distracción, es decir, la gente cuando está con dolores no tiene ganas ni de divertirse ni de hacer absolutamente nada, y por supuesto, modificación del ambiente familiar. Cuando en una familia hay una persona que está padeciendo un dolor, en este caso estamos hablando de un dolor crónico, modifica drásticamente todo lo que es el ambiente familiar e incluso da lugar a problemas serios a nivel familiar. Como comentaba antes, la contribución de Fordyce fue utilizar las técnicas conductuales para de condicionamiento para el tratamiento del dolor. Básicamente utilizó lo que llamamos las conductas de dolor respondientes o conductas reflejas que se basan en el condicionamiento clásico, el de Pavlov, ¿no? De la campana que tocamos antes de darle de comer al perro y luego ya nada más que tocábamos la campana el perro empezaba a salivar. Bueno, el ejemplo de esto es bien claro. El hospital, una visita al hospital o ir al hospital en un principio puede ser un estímulo absolutamente neutro. Si vamos al hospital, si vamos a Luca a ver a un amigo nuestro que lo han operado, pues vamos a Luca como el que va a Ranón a buscar a un familiar que vive en Madrid y que viene en avión. Pero ¿qué sucede? Que si, aparte de ir a visitar a un familiar, un día tenemos que ingresar en el Luca y nos realizan una intervención dolorosa y con un posoperatorio largo, a partir de entonces nuestras visitas al hospital ya no serán igual. ¿Por qué? Porque vamos a identificar el Luca
con una experiencia personal, dolorosa. Bueno, yo tengo una perra que iba muy contenta al veterinario hasta que en el veterinario le hicieron un día, le tuvieron que hacer una operación y tal, y ahora para llevarla al veterinario la tengo que llevar casi engañada. ¿Por qué? Porque a partir de ese momento identificó la clínica veterinaria como un lugar en el que le habían hecho daño. Y los seres humanos no dejamos de ser mamíferos. Hay algunos que dicen que somos animales superiores, yo hay veces que tengo dudas, pero lo cierto es que somos animales y por lo tanto somos fáciles de condicionar también. Y luego, en segundo lugar, Fordyce habló de las conductas de dolor operantes, que estas básicamente son de dos tipos, aquellas que se basan en los estímulos positivos y aquellas que se basan en estímulos negativos, o que se refuerzan positivamente o negativamente. Por ejemplo, cualquier conducta que realicemos y que produzca un efecto positivo en nosotros, pues por ejemplo decimos, es que me duele mucho la cabeza, y nos dan un analgésico, y nos tomamos ese analgésico y nos deja de doler la cabeza, pues esa conducta tiende a repetirse. En este caso estaríamos hablando de esa conducta está reforzada positivamente. Y negativamente, bueno, pues cualquier conducta de dolor que manifestemos y que pues, nos evite realizar una tarea desagradable, responsabilidades, no tenemos que ir a trabajar, ahí estaríamos reforzando negativamente. Pero bueno, creo que en ambos casos es bien fácil de entender, es decir, cualquier conducta que obtiene el resultado que buscamos tiende a repetirse. Bueno, dentro de lo que son el ámbito de las clasificaciones clínicas del dolor de interés psicológico, hay dos principios básicos o fundamentales, que son la localización y la temporalidad. La localización, bueno, vamos a ver. En primer lugar está la localización si está a nivel cutáneo o periférico. En este caso es muy sencillo, porque bueno, es algo externo, delimitado, bien localizado, entonces desde el punto de vista psicológico y por supuesto médico es mucho más fácil compartir y entender. Si vemos a una persona, bueno, pues que se hace una herida tremenda, rápidamente empatizamos y decimos, le tiene que estar doliendo mucho, porque lo estamos viendo. Bueno, esto haría aquí, con respecto a este punto, una aclaración. Claro, no siempre la misma herida produce el mismo efecto. Hay un trabajo muy interesante realizado por Becher en la Segunda Guerra Mundial, en el que él comparaba casos de soldados con soldados que estaban en el frente en la Segunda Guerra Mundial y que sufrían heridas, por ejemplo, una mutilación, con civiles, que sufrían la misma mutilación. Y claro, había una cosa muy curiosa, solamente el 32% de los soldados solicitaban en el posoperatorio analgésicos, y los civiles lo solicitaban por encima del 83%, el triple, casi el triple. ¿Por qué? Claro, porque la interpretación que hacían los soldados que estaban en el frente de esa herida no tenía nada que ver con la que hacían los civiles, es decir, para el soldado, pues suponía, voy a regresar a mi casa, voy a regresar además como un héroe, mutilado, pero como un héroe. Entonces, esa herida, por supuesto que generaba cierta recompensa en el soldado. Sin embargo, a un civil, pues que está trabajando en una obra y se cae de una grúa y le tienen que amputar un brazo, no hay ninguna recompensa a ese hecho. Bueno, normalmente. Entonces, es muy importante también no solamente la lesión en sí, cómo lo podamos apreciar, sino la apreciación o las consecuencias que tenga para esa persona en concreto ese tipo de lesión. A nivel somático, bueno, pues aquí estaríamos hablando de los músculos y estructuras osteoarticulares. Claro, aquí ya es más problemático, es interno, mal definido, mal localizado, y aquí, desde el punto de vista psicológico, bueno, pues ya es bastante más difícil clasificar. Visceral, lo mismo que el somático profundo. Algo muy habitual de los dolores viscerales es la irradiación del dolor, ¿no? Que lo tengo en un sitio pero como me irradia a otro. Y por último, el neuropático, que también es complicado. El neuropático tiene mucho que ver con las diferenciaciones neuronales, nerviosas. Por ejemplo, el síndrome del miembro fantasma, conocido por todo el mundo, tiene que ver, lógicamente, con la localización neuropática. Y luego está la clasificación según la temporalidad, según cuál sea su inicio, que sea un inicio brusco, progresivo,
según el curso, que sea intermitente o continuo, y la duración, que este es el factor a nivel de temporalidad más importante para los tratamientos psicológicos del dolor crónico. Hablamos de que un dolor pasa a ser crónico cuando esa persona lleva con ese dolor al menos 6 meses, de 6 meses en adelante. Y evidentemente la duración es lo que va generando estas sensaciones emocionales de las que hablaba antes, de la desesperanza, empieza a generar ansiedad y en muchos casos acaba desembocando en una depresión, y una depresión severa o profunda, por toda esa sensación de indefensión que genera. Bueno, las áreas de evaluación psicológica del dolor. Por aquí básicamente trabajamos con 3 dimensiones: la sensorial, la motivacional y afectiva, y por supuesto la cognitiva. La sensorial, bueno, la sensorial tiene que ver con la intensidad del dolor, con la frecuencia, con la duración y con la localización. Es decir, tiene mucho que ver con lo que hablábamos antes de cuando un dolor es permanente, van pasando los meses y esa persona experimenta que no hay mejora, y que se van probando diferentes fármacos, se van probando diferentes terapias y que no mejora, pues la verdad es que la desesperación llega, nosotros empezamos a valorarlo a partir de los 6 meses, pero generalmente llega bastante antes. Son variables todas ellas, dependientes, para evaluar la eficacia de cualquier tratamiento que queramos establecer. Hay que tener en cuenta todas estas variables. Pero digo que la más importante es la duración. A nivel motivacional. Bueno, a nivel motivacional, Sternbach ya había definido en toda esa clasificación lo que él llamaba las conductas de dolor, que las conductas de dolor no dejan de ser nada más que un conjunto de comportamientos que tienen que ver, que tienen una relación, un significado directo con el dolor. Básicamente, ¿cuáles son? Bueno, pues las no verbales. Ahí tenemos un pequeño resumen: suspiros, gemidos, las posturas compensatorias. Como comentaba antes, si estas conductas tienen éxito, por supuesto, tienden a repetirse y a incrementarse. Los informes verbales, por supuesto, por la persona, el individuo sujeto de dolor, pues no puedo con este dolor, no lo soporto, esto que denominamos los pensamientos irracionales del dolor, que además son de una importancia capital. Es decir, cuando una persona entra en esta fase de estar permanentemente quejándose, esto como que retroalimenta el dolor, lo aumenta. Por eso es muy importante trabajar sobre los informes verbales, las verbalizaciones que hace el paciente, y desde el principio. Peticiones de ayuda, bueno, pues más de lo mismo. Es que me duele aquí, bueno, pues entonces no te preocupes que ya meto yo los platos en el lavavajillas. Es que me duele la cabeza, bueno, pues entonces no te preocupes que hoy ya aviso yo para que no vayas a trabajar. Todo este tipo de peticiones hay que también hacer una valoración muy estricta de cuáles son las que hay que atender y cuáles son las que hay que intentar combatir desde el principio. Y evidentemente la limitación funcional. Cuando una persona tiene dolores, no realiza muchas de las actividades que realizaba habitualmente, y cualquier cambio en la rutina de vida de una persona a nivel emocional no suele ser bueno. Yo normalmente, una de las cosas que recomiendo a mis pacientes cuando están con tratamientos, por ejemplo, un tratamiento de quimioterapia, que evidentemente es limitante en la mayor parte de los casos, pero intento animarles siempre a que en la medida de lo posible continúen con su rutina de vida diaria, que hagan lo que puedan, evidentemente, pero que hagan cosas. Si por ejemplo tienen que suspender lo que es su actividad laboral, bueno, pues entonces animo a esas personas, mira, aprovecha, ahora que tienes tiempo, pues por ejemplo, matricúlate en un curso de inglés, o haz un curso online de algo que te interese. Pero es muy importante que una persona que habitualmente tiene un nivel de actividad alto, que no lo interrumpa bruscamente. A lo mejor no puede hacer o desarrollar la actividad que desarrolla habitualmente, pero que desarrolle otra, que pueda ser de interés para él o para ella. Claro, aquí lo ideal, evidentemente, sean cosas que para esa persona resulten interesantes.
Que ya os digo, puede ser desde aprender un idioma, ir a una clase de dibujo y pintura, pero hacer cosas, que esa persona haga cosas, que no se quede en casa envuelta en una manta en el sofá. Hay que evitar la limitación funcional. Las reacciones cognitivas. Bueno, pues habitualmente las interpretaciones que tendemos a hacer del dolor son aquellas que tienen que ver con experiencias previas nuestras o las expectativas o las experiencias de personas próximas a nosotros. Y esto último, lo primero evidentemente es inevitable. Todos respondemos a nuestras experiencias personales, pero respecto a lo segundo, esto de las experiencias de otras personas es algo muy peligroso, extremadamente peligroso. Y yo desde luego es algo que recomiendo no seguir, recomiendo no seguir. Es muy frecuente que me lleguen personas y que me digan, me gustaría hablar con alguien que tenga lo mismo que yo. Muy frecuente, de verdad. No sé si en la farmacia también os pasará muchas veces, es que le pasa esto a mi prima y es lo mismo y yo quiero el mismo. Y yo siempre digo, no, puede haber alguien que tenga algo muy parecido a lo tuyo, pero lo mismo seguro que no. Entonces, incluso muchas veces la gente con buena intención, no hay por qué pensar lo contrario, se dedican a dar consejos, sugerencias, que en la mayor parte de los casos o no resultan, eso sería el menor de los daños, o en algunos casos pueden llegar a resultar hasta perjudiciales. Pero es indudable que el contexto personal y social influye en la interpretación que nosotros hacemos. Cómo percibimos lo que nos sucede tiene mucho que ver con nuestro contexto. Vuelvo a recordaros el ejemplo de los soldados. Claro, una misma lesión, un contexto diferente y la interpretación cambiaba de un modo radical. La percepción del control y las estrategias de afrontamiento es una de las características del dolor. Es la incapacidad para prever la aparición y los cambios en la intensidad y la duración. Esto es un campo también que a nivel psicológico es muy importante tratarlo. Hay que intentar por todos los medios que las personas siempre mantengan al menos, y esto lo subrayo, al menos la sensación de cierto control sobre el dolor, sobre los síntomas, y para esto hay diferentes técnicas, de las que os hablaré ahora un poquito más adelante. El estado emocional. Bueno, el estado emocional pues es el punto principal de valoración, evidentemente, para un psicólogo. Y los trastornos emocionales más relacionados con el dolor, no hace falta, creo yo, ir a una facultad de psicología para entenderlo, son la ansiedad y la depresión. Porcentaje muy elevado de personas que tienen dolores crónicos pasan por procesos de ansiedad y en muchos casos acaban con depresiones y depresiones severas. Las habilidades sociales. Bueno, este es un punto que generalmente pasa desapercibido cuando hablamos del tratamiento psicológico del dolor, pero que es muy importante. Tenemos que evaluar si existe un déficit para responder ante situaciones sociales que puedan generar un incremento de la ansiedad. Esto, como mejor se entiende, es con un ejemplo, como casi todo. Hay personas que van al médico y no saben expresarse, porque se sienten cohibidas o porque no tienen facilidad para comunicarse verbalmente o porque tienen un léxico muy escaso. Hablo médico, psicólogo, en una farmacia, es decir, hay personas que tienen unos déficits enormes. Entonces hay que identificar estos casos y facilitarles. Yo, por ejemplo, una de las cosas que hago con mucha frecuencia con pacientes es, voy a ver al oncólogo o la oncóloga este martes, y mira, vamos a hacer 2 o 3 preguntas, que las vas a llevar escritas. ¿Por qué? Porque hay prisas, vas a estar nervioso, nerviosa, y luego a lo mejor o no las formulas bien o no las formulas. Claro, lo que no vas es a llevar 15 preguntas, pero bueno, 2 o 3. A ver, ¿qué es importante para ti? Porque claro, el tema de la información tiene que cumplir 2 premisas, que sea relevante para esa persona y útil. Entonces, llevas estas 3 preguntas y se las haces. Y de esta manera no se te olvida. Hay un viejo dicho
que a mí me lo comentaba muchas veces mi padre, que decía, vale más, ¿cómo era? Vale más un mal lápiz que una buena memoria. ¿Cuáles son los instrumentos de evaluación más habituales que utilizamos los psicólogos cuando tratamos pacientes con dolor crónico? Bueno, aquí tenéis un pequeño resumen, porque son muchísimos, de los más importantes. Bueno, indudablemente, el primero, y fundamental, la entrevista. En la entrevista debemos de intentar recoger la mayor parte de los datos asociados al dolor. Pues el inicio, intensidad, localización, cuánto dura, qué síntomas tienes, a qué hora del día te duele más o te duele menos. Todo eso hay que intentar recogerlo en la entrevista. Luego vienen las escalas. Las escalas para lo que sirven es para que la persona haga una valoración de la intensidad del dolor. Y entonces para ello hay escalas que utilizan el nada, poco, bastante, mucho, y luego las numéricas, que generalmente son las más utilizadas. Se le pide a esa persona que haga una estimación entre 0 y 10. Pero esto, pues, si es mucho, 9 o 10, si es bastante, tal, 8, si es, bueno, un dolor intermedio, y es la que se suele utilizar, la numérica. Luego tenemos también cuestionarios, bueno, conocidos normalmente como los tests, los famosos tests. Uno muy utilizado es el de McGill, el MPQ, y luego también utilizamos muchas veces el inventario para la depresión de Beck, el STAI, que es un test, es un cuestionario para valorar la ansiedad, y el HATS, bueno, que también el HATS también es para la ansiedad. Esto de la depresión no es exactamente correcto. Y por último, los registros, que básicamente la modalidad que se suele utilizar es la de autorregistro, que consiste en que esa persona apunte, escriba, registre lo más inmediatamente posible al momento de la aparición al dolor, bueno, pues lo que siente. El paciente debe registrar varias cosas, qué es lo que está haciendo en el momento en el que siente ese dolor, qué estimación hace del dolor, como si fuese una escala, qué tipo y dosis de medicación está tomando en ese momento concreto o determinado. Estos son unos instrumentos muy importantes a la hora luego de poder establecer los tratamientos. Y lo que es el tratamiento psicológico del dolor, ¿a qué debe dirigirse? Bueno, aquellos aspectos evidentemente no resueltos por el tratamiento de base, que es generalmente pues, el uso de opioides y analgésicos. Y el aspecto fundamental del tratamiento será la importancia dada a la participación del paciente en aprender todas aquellas técnicas, y añadiría, técnicas y conductas que le pueden ayudar a controlar o a minimizar el dolor. ¿Cuáles son los objetivos específicos de un tratamiento para un paciente con dolor crónico? Y ahora aquí ya entramos en la fase, digamos, práctica. Bueno, fomentar la actividad física. Sobre esto vamos a profundizar un poquito más adelante. Proporcionar la analgesia que facilite las actividades como el sueño, reposo y actividades de tiempo libre. Modificar las relaciones familiares a las que aludía antes y reducir las quejas del dolor. Vamos a ver, con respecto a la actividad física, normalmente, bueno, pues trabajamos con técnicas motoras, las más habituales las del manejo de contingencias. El objetivo básico o fundamental es intentar reducir la intensidad del dolor. Es no reducir per se la intensidad del dolor, sino incrementar la frecuencia de aquellas conductas, como comentaba antes, que puedan ser funcionales y que puedan ayudar a reducir la conducta del dolor. Y, por ejemplo, el incremento de la actividad. Lo que comentaba antes, hay que animar a la gente, aunque tenga dolores, a realizar actividades, lógicamente, bueno, realistas y asequibles, y además realizar actividades a diario. Lo importante es evitar esta cadena, evitación, inactividad, evitación, que tiende a repetirse. Hay que romper esta cadena, porque eso da lugar a lo que se denomina, o que se conoce como el síndrome de desuso. El otro día vino una chica a verme a la consulta que había sido intervenida de un sarcoma. Entonces eso le había producido un sarcoma de tejidos blandos y le había producido, había sufrido una amputación en la mano, de un dedo. Y había sido hacía, 15 días.
Entonces estaba conmigo y yo veía que ella tendía a esconder esa mano. Estaba hablando conmigo y la tenía debajo de la mesa, y bueno, yo cuando llevaba con ella ya un cuarto de hora y empecé a tener ya cierto grado de confianza, le dije, haz el favor de poner esa mano encima de la mesa, no la escondas, pon la mano encima de la mesa, intenta mover el pulgar, mueve el brazo. Dije, ¿qué es lo que sucede cuando una persona tiene una fractura, por ejemplo, y le escayola alguna pierna y la tiene inmovilizada durante un mes o mes y medio? ¿Qué pasa cuando te quitan esa escayola? ¿Cómo tienes la pierna? Has perdido prácticamente toda la masa muscular. Entonces hay que intentar romper por todos los medios el síndrome de desuso. Es decir, esa persona, aunque le duela, debe intentar mover esa parte de su cuerpo. También está el aspecto de la toma de medicación y de las dosis preestablecidas. Yo esto es algo que muchas veces con amigos míos y compañeros que tengo médicos se lo digo, vamos a ver, esta tendencia que hay ahora a dar a elegir al paciente cuándo lo puede tomar o se aumenta la dosis más o menos, es decir, lo que hizo mi cuñado conmigo, eso es algo que hay que evitar. Es decir, a la gente hay que darle normas claras y concisas, como a los niños. Es decir, lo que no le puedes decir a una persona es, bueno, tómatelo cuando te duela, pero cuando me duela, ¿cómo? ¿Un poco? ¿Bastante? ¿Mucho? O puedes tomarlo hoy, pero si ves que mañana no tal, no lo tomes. No, hay que decir, mira, esto te lo tienes que tomar 2 veces al día y te lo vas a tomar por lo menos durante una semana, y luego dentro de una semana vuelves y a ver cómo vas. La gente necesita instrucciones claras y concisas. Una de las cosas que más desestabilización emocional produce en los pacientes es la falta de instrucciones claras y concisas. Y la tendencia, por desgracia, en el mundo actual es a eso, que la gente desarrolle por su cuenta. Yo recuerdo que mi padre, que era médico, murió hace 20 años, era médico de la vieja escuela, mi padre no daba esa opción. Mi padre decía, mira, te tienes que tomar esto. Oye, es que, no, y te lo tienes que tomar, pero ahora no, ahora, bueno, usted verá, es más, incluso en tratamientos, ya no estoy hablando de un analgésico, no, tratamientos, bueno, no sé si, igual te ponemos quimio, pero estoy pensando, vamos a ver, bueno, la radio podía ser, pero no, porque eso la gente se angustia muchísimo, dice, bueno, es que más o menos me viene a decir que decida yo, no. Tiene que decidir la persona que sabe, y evidentemente vosotros en vuestro ámbito de la farmacia, mi sugerencia desde luego es que actuéis del mismo modo, es decir, no se puede dejar, si es que no lo hacéis, que me imagino que lo hacéis, no se puede dejar a la gente que decida la dosis y cuándo tomar un determinado tratamiento o fármaco. Y la adecuación de las quejas de dolor, entrenar a la familia a no prestar atención a las quejas no adecuadas, entrenar al paciente si hay déficit en habilidades de comunicación. Bueno, el tema de la familia es algo fundamental. Yo animo a la gente a que cuando tenga un familiar que lo está pasando mal porque tenga un problema de dolor, que si hay que discutir, se discute, si hay que reñir, se riñe, pero hay que intentar, dentro de unos límites, forzar a esa persona a que haga cosas. No hay que caer en la sobreprotección, que es en lo que solemos tender a caer, en la sobreprotección. Confundimos el cariño con decir, no, y si te duele, quédate aquí y no te muevas. No, se tiene que mover. Yo con mi madre, cada vez que la voy a ver, que tiene 84 años, no digo que tenga broncas, pero yo siempre digo lo mismo, en aquello en lo que yo te puedo ayudar, por supuesto que te ayudo. En aquellas cosas que yo considero que tú puedes hacer, las vas a hacer tú, no las voy a hacer yo. Ay, hijo, qué poco me quieres. No, precisamente lo hago porque te quiero, porque sería mucho más fácil para mí hacerlo y no tener que aguantarte. Pues esto es un poco lo mismo. No, es mucho más fácil decir sí que decir no. Me imagino que todos aquellos y aquellas que tenéis hijos lo sabéis. Decir que sí, muchísimo más fácil. Y más de lo mismo, hay que entrenar al paciente, lo que os comentaba antes de si tiene que relacionarse con un profesional y vemos que esa persona no tiene las habilidades de comunicación
adecuadas, bueno, pues hay que trabajar con él, hacerle un pequeño guión, decirle, mira, vas a preguntar esto, esto y esto, o acompañar a esa persona, pero eso no siempre es posible. Las técnicas cognitivas, bueno, pues la más habitual es esta, la técnica de entrenamiento en inoculación de estrés de Turk, que se desarrolla en 3 fases, que son estas 3 que tenemos aquí, educacional, de adquisición y de aplicación. La fase educativa, bueno, pues hay que trabajar con la persona para que entienda en qué consiste el dolor, cuál es la naturaleza de su dolor. En segundo lugar, entrenamiento en habilidades específicas. Bueno, aquí básicamente trabajamos con la imaginación. Las personas que utilizan, yo no utilizo exactamente la terapia de Turk, pero sí que utilizo parte de las técnicas de imaginación. Por ejemplo, la distracción imaginativa. Bueno, pues cuando una persona está sufriendo o padeciendo un dolor, bueno, pues decir, bueno, imagínate, trata de trabajar imaginándote en un contexto que sea incompatible con tu experiencia de dolor. Transformación imaginaria del contexto. Por ejemplo, es que te duele, sí, ¿qué sientes? No, pues siento como un calor. Bueno, pues imagínate que estás tomando el sol en una tumbona. Estás en una playa estupenda, oyes las gaviotas, el rumor del mar, hay una brisa, y ese calor que sientes es porque estás en la tumbona tomando el sol. Transformación imaginaria del dolor. Bueno, aquí lo que tenemos es que cambiar las palabras utilizadas. Es un dolor desgarrador, es un dolor, bueno, pues es que lo noto como agarrotado. Vamos a ver, todo esto os lo estoy diciendo y parece incluso hasta cierto punto frívolo. No, os lo estoy diciendo brevemente, pero evidentemente no es así como se desarrolla en una consulta. Y la distracción de la atención. Bueno, a mí esto de la distracción me parece fundamental. Fundamental. Es decir, si una persona está viendo una buena película, aunque tenga dolor, lo lleva mejor. O va a ver una obra de teatro, o va a ver una exposición de algo que le interese. Cuando intentamos relacionar una experiencia de dolor con una experiencia gratificante para nosotros, como que el dolor sigue ahí, pero hasta cierto punto queda mitigado. Y luego, bueno, por supuesto, hay que trabajar también con autoverbalizaciones específicas. Esto que os comentaba de no lo soporto, un día más así me voy a morir, y bueno, con todo eso se puede trabajar, porque realmente eso no dejan de ser pensamientos irracionales y que no se ajustan a lo que es la vida y la realidad de la vida. Y luego, en lo que es la fase de aplicación de las técnicas, normalmente las técnicas más utilizadas son las basadas en la hipnosis, que pueden servir tanto para analgesia o anestesia, sustituir determinadas sensaciones, sustituir el lugar de dolor, y lo que llamamos las disociaciones, es decir, intentar que esa persona se imagine en otro tiempo, en otro lugar, haciendo o realizando otras actividades. Bueno, en cuanto a las técnicas fisiológicas, bueno, aquí volvemos a trabajar sobre este círculo, una variedad de este círculo que era, antes os decía, no hacer nada, evitación, no hacer nada, y entonces esa persona acaba quedando paralizada, constreñida al sofá o a la cama, y evidentemente eso lo único que hace es retroalimentar la sensación de dolor. Aquí lo que tenemos es que trabajar con el romper este círculo de dolor, ansiedad, dolor, potenciando el control sobre las respuestas fisiológicas asociadas a la ansiedad, incrementando, por ejemplo, que incrementan el incremento de la tensión muscular, de la vasoconstricción, de la disminución de la temperatura periférica. Para ello, básicamente lo que utilizamos son estas dos técnicas, relajación y biofeedback. La relajación, básicamente dos tipos. Una es la relajación muscular progresiva de Jacobson y la otra la relajación autógena. La relajación muscular progresiva, digo de Jacobson porque es habitualmente la que solemos utilizar, pues realmente son unos ejercicios muy sencillos, no hace falta ser un gran experto para llegar a dominarlos. El problema que tiene es que hay que trabajar a diario y normalmente hacen falta en torno a un mes o mes y medio para que empiece a funcionar, y en algunos casos no disponemos de ese plazo. Pero siempre que sea posible, la relajación muscular de progresividad es un instrumento estupendo
y funciona muy bien, funciona muy bien. Lo que pasa es que, bueno, requiere, ya digo, ciertas semanas de entrenamiento y de seguimiento. Y luego está la autógena, que, bueno, se basa básicamente en la sugestión, en la autosugestión. Normalmente se combinan ambas, es decir, cuando la persona aprende a relajarse, luego en la fase final, pues se trabaja con ellos en la relajación autógena. Y el fin es combinar ambas. Y luego está el biofeedback, que bueno, en esto no me voy a extender mucho porque es una técnica que, claro, se necesita un aparataje que normalmente la gente no tiene, porque el biofeedback consiste en que asociamos determinadas activaciones que se producen en nuestro organismo a nivel cardiovascular, a nivel respiratorio, y eso se transmite a una máquina que emite una señal, de tal manera que esa persona aprenda a identificar cuándo le va a llegar el dolor, porque se produce esa activación a nivel fisiológico. Pero para realizar, o para aplicar, mejor dicho, esta técnica de biofeedback, hace falta un aparataje pues, que casi nadie tiene en su casa, pues un electromiograma, un electroencefalograma, etc. Pero sí que es una técnica que se utiliza sobre todo en el ámbito, dentro de lo que digamos sería la dinámica hospitalaria. Bueno, para finalizar, que creo que ya os he metido bastante rollo, cuatro conclusiones fundamentales. Bueno, el dolor es una experiencia emocional y no solo una sensación. Yo creo que esto es algo que tenemos claro todo. Por lo tanto, la intervención debe ser multidisciplinar. En segundo lugar, no siempre la evaluación psicológica presupone la necesidad directa de un tratamiento, ni muchísimo menos, pero desde luego resulta fundamental para enfocar otros tratamientos, aunque no sean los psicológicos. Y si es necesario el tratamiento psicológico, y esto es algo muy importante, no debe centrarse exclusivamente en el paciente, debe implicar a todo el ámbito familiar. Los familiares, sobre todo aquellos que asumen el rol de cuidadores, yo digo siempre que son los grandes olvidados, a nivel sanitario, y bueno, en casi todas las familias este rol de cuidador se suele reducir a 1 a 2 personas, y el resto, bueno, pues asisten, pero tangencialmente, porque como sé que está bien atendido o atendida, entonces es muy importante implicar a toda la familia. Os aseguro que yo he vivido conflictos familiares terribles debido a este problema. Es decir, yo estoy todo el día cuidando y entonces él llega, saluda y se marcha. Y así un día y otro día. Entonces hay que implicar a la gente. Yo siempre digo, no, en una situación en la que en un ámbito familiar hay una persona con un dolor que sabemos que es crónico y que va a necesitar atención prolongada, hay que hacer una reunión familiar y hay que hablar claro. Hay que hablar claro. Esto también os lo digo porque, bueno, hay ciertos reparos a la hora de hablar claro. A mí muchas veces mi mujer me dice, es que veo que no hiciste tal cosa. Y yo digo, bueno, es que no me dijiste nada. Es que tiene que salir de ti. Si te lo digo yo, y bueno, ¿y por qué tiene que salir de mí? Es decir, los seres humanos somos muy parecidos, pero todos somos diferentes. Entonces, cuando queremos que alguien haga algo, lo primero es que hay que decírselo. No esperar a ver si se da por aludido, porque es que, no, lo más habitual, si fuese yo, no haría falta que me lo dijese, ya, pero precisamente ahí está la clave del problema, que esa persona no eres tú, entonces a lo mejor a esa persona hay que decírselo. Y por último, el tratamiento psicológico no solamente es compatible con cualquier tratamiento médico, farmacológico, por supuesto, sino que aumenta la eficacia, y sobre todo, en el ámbito en el que yo me muevo como psicooncólogo, aumenta la adhesión a los tratamientos, y por supuesto también aumenta la percepción positiva que esa persona tiene de lo que es su periodo de ingresos hospitalarios. Bueno, pues muchas gracias, y ahora si alguien quiere plantear alguna cuestión, alguna duda, porque no sé cómo vamos de tiempo, todavía queda algo, ¿no? ¿Quién decide cómo hacer
le preguntamos, no le han dado apoyo psicológico, no, eso lo tenemos que pedir nosotros, es que, y otra gente directamente ya lo tiene como incluido en su protocolo de tratamiento. ¿Quién toma ahí la decisión o cómo podemos orientar nosotros? Bueno, vamos a ver, o sea, la pregunta es, ¿quién decide si una persona debe recibir tratamiento o no? Bueno, ahora mismo lo cierto es que, salvo casos de personas que normalmente ya tienen antecedentes de trastornos psicológicos o psiquiátricos serios, en los servicios, por ejemplo, de oncología, no existen psicooncólogos. Es decir, en el UCA hay psicólogos clínicos, pero que tratan desde una depresión común a una fobia, a un trastorno de alimentación. Evidentemente eso, quien lo tiene que decidir, pues es un psicólogo o un psiquiatra, o en algunos casos también lo hace el médico de atención primaria, que conoce a esa persona y su historial. Pero, desde luego, ahora mismo, dentro de lo que es el protocolo de actuación a nivel hospitalaria, no existe, digamos, una figura definida una figura definida para establecer cuándo esa persona debe de recibir tratamiento. No obstante, yo lo que siempre recomiendo, por norma, es, en muchos casos, por ejemplo, pacientes con tratamientos oncológicos de quimioterapia, de radioterapia, no todos necesitan tratamiento psicológico. Yo os diría que en torno al 40% necesitan tratamiento, pero lo que sí necesitan casi todos, tanto los pacientes como los familiares, es orientación y asesoramiento. Eso sí que lo necesitan prácticamente todos. Por eso, yo trabajo en la Asociación Española contra el Cáncer. A mí, cuando me llegan pacientes generalmente derivados de UCA, a veces me llegan, bueno, pues a través de gente que nos conoce y tal, y muchas veces me llegan y me dicen, es que yo no sé muy bien si tengo que venir o no, porque bueno, no sé si lo necesito. Digo, bueno, no pasa nada, vamos a charlar, a ver cómo te veo, y en muchos casos lo que necesitan es orientación. Vamos a ver, yo diría que esto debería de funcionar un poco como cuando se dice, al dentista hay que ir una vez al año. Pues una vez al año, dice, oye, pues no tienes nada, estupendo. Bueno, entonces el año que viene no vuelvo, ¿no? Porque como no, el año que viene tienes que volver. Entonces, no existe esa figura definida, pero bueno, debería de ser. Ya te digo, o un psicólogo, o un psiquiatra, o básicamente el médico de atención primaria. A veces también los oncólogos o los radiooncólogos, pues cuando ven a alguien muy mal, pues derivan, pero tienen que ver muy mal, si no, no lo hacen. No sé si te he contestado a lo que...